Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén bien el día de hoy, considerando las circunstancias. Mi nombre es Andrés San Juan y les doy la bienvenida al nuevo programa, al preestreno, a la introducción de Random I Am. ¿En qué consiste Random I Am? Pues desde finales del año pasado, quizás queriendo contribuir en lo que fuera con la fatiga pandémica, con el estrés o con la falta o con la no posibilidad de las personas de quizás de desconectar por todo lo que estaba pasando entrando en otoño. En octubre del año pasado yo compartí durante 10 días películas para Halloween. La intención de las películas era simplemente preparar una lista para que las personas pudiesen despejar un poco viendo películas de terror, serie B o lo que fuera, ¿no? Algunas dan comedia, otras daban risa, ¿no? Esa pequeña semilla de compartir un poco, de intentar contribuir para con lo que estaba pasando a nivel global, devengó o concluyó en Ataque de Ira. Ataque de Ira era un programa basado o homenajeando a Falling Down, la película de Michael Douglas, también traducida al castellano como Un Día de Furia. La cuestión con ese programa fue que no me gustó tener que cultivar la rechera o la rabia durante una semana para poder preparar un programa, ya que en principio creo que no me gustó ese formato. Quiero decir, no quiero ser polémico, no quiero ser controversial. Lo que quiero es generar un espacio donde se pueda no solamente hablar de cuestiones de actualidad, de COVID, de política o de temas relevantes en este momento. También es mi intención contribuir o preparar capítulos didácticos donde pueda compartir conocimientos que tengo respecto de cosas que he realizado, bien cortometrajes, escribir una novela, escribir un guión, los básicos de la fotografía, cómo extraer DMT de la Mimosa hostilis o quizás cómo prepararse un pequeño viñedo y cultivar bien vegetales o cannabis. A su vez, también tengo la intención de preparar ensayos sobre ciertos temas puntuales, como puede ser qué es un hecho, qué es una opinión, cómo distinguirlos. Estamos viviendo en una sociedad en la que ya no es relevante la verdad, estamos quizás dibujados o estamos retratados por culpa o por como consecuencia de las redes sociales como sectas. Entonces creo que el punto de este programa sigue siendo en su similitud con Ataque de Ira de simplemente tener un espacio donde se puedan abordar temas aleatorios. Ese es puntualmente el fin de este programa. Tendrá un formato de que oscilará entre 25 a 45 minutos según sea el tema, según sea el caso, y puede ser que se construyan varios programas de una misma serie, como lo puede ser cuando hable de fotografía, cómo preparar un cortometraje sin presupuesto, cómo aprender de ese proceso y preparar un cortometraje idóneo o adaptado a nuestras capacidades no creativas sino monetarias, cómo escribir un guión, cómo escribir una novela biográfica, etcétera. Quisiera aclarar antes de seguir de que yo no me considero experto en nada. No me considero experto en ningún tema. Soy simplemente una persona que ha encontrado conocimientos o fuentes de conocimientos en el hacer. Y eso es lo que quiero contribuir principalmente. También quizás contribuir con la posibilidad de que cualquier persona que vea este programa pueda embarcarse en el hacer, quitando o desmitificando un poco todo lo que se tiene ahora para con las profesiones o las carreras. Es decir, para ser un fotógrafo simplemente se tiene que fotografiar, para ser un escritor simplemente se tiene que escribir, para ser un maratonista se tiene que correr. Entonces, yo no soy una persona que le otorgue una relevancia esencial o importante como única al el conocimiento de instituciones. Entonces creo que el punto principal, sin entrar a criticar ninguna institución educativa ni a la educación como tal, es que creo que, por lo menos para mí, el modelo educativo, el modelo de aprendizaje solo funciona si hago. Entonces, básicamente, Random I Am es un lugar donde podremos hablar, conversar, debatir ideas, también aprender y profundizar sobre el aprendizaje que ya se pueda tener e incluso sembrar las semillas, si fuera posible, para nuevas cosas, nuevos proyectos, nuevos emprendimientos y nuevas ideas, ¿no? Llevar ideas a la práctica. Creo haber abordado brevemente un poco de qué va el programa y sobre todo haber respetado esta idea o este punto de partida que tenía, que era no quiero hablar como un narrador de YouTube. Es decir, no quiero hablar como hey chicos, ¿qué tal? Bienvenidos a Random I Am. Les tengo preparados el día de hoy cómo rodar un corto.
No estoy interesado en eso. Lo que quisiera ver cómo hago para hablar con la cámara, como si estuviese hablando con un pana, ¿no? O con un colega, y hablando sin la pretensión de ser experto en nada, pero sí con una mente inquisitiva y con un espíritu curioso para con los oficios, para con las ideas o para con la situación de actualidad. Creo que cualquier arte, cualquier emprendimiento o cualquier idea que se quiera llevar a cabo, en general comparten a nivel de base o a nivel de pilares ciertas cosas con todas las cosas que ya he realizado. O sea, no es suerte si te pones a pensar, o por lo menos creo yo, y lo puedo confirmar de mí sin ninguna arrogancia y sin ninguna opulencia, creo que no es suerte de que haya aprendido a tatuar, de que haya rodado un corto, de que haya escrito más de 8 guiones, incluyendo 2 largos. No me parece suerte de que haya escrito una novela de 500 páginas, de que haya empezado un negocio que duró 4 o 5 años, de que luego haya emprendido otro o un tercero con mi hermano en plena pandemia. Entonces quiero decir que no me parece que sea suerte que alguien pueda lograr todas las cosas independientemente del resultado. Y esto es importante, ya que aparentemente estoy llegando a ello. Es que yo soy un defensor del proceso, que hay que amar el proceso y el camino y olvidarse del resultado. Entonces quiero con ello hacer una breve énfasis en el hecho de que no soy un bestseller, no soy un director celebrado de cine, no soy un tatuador famoso, soy simplemente una persona que hace, se conforma con terminar lo que empieza y continúa haciendo porque cree que el hacer y el proceso es la única forma en la que las ideas se pueden materializar en algo real. Entonces, cualquier persona que venga a este programa puede sentarse a hablar conmigo desde el punto de vista considerándome la persona más accesible del mundo, porque no considero que los logros sean lo relevante en cuanto al espíritu o en su relación con el carácter de una persona. De modo que simplemente hacer, terminar, atreverse a algo nuevo todos los días y concretar lo que se empieza es suficiente como para desarrollar un carácter y para ser una persona, digamos, virtuosa, por así decirlo. Bueno, voy a decir los episodios 1, 2, 3, pero no sé si en verdad al final serán así. Entonces, episodio 1, Milkshake, merengada. Cómo escribir un corto sin dinero, pero con muchas ganas. Especialmente partiendo de la experiencia que yo tuve en conjunto con compañeros del Instituto de Cine de Madrid cuando rodamos Merengada, Milkshake en el 2014, luego de que me quitaran el yeso tras haber sido atropellado. Este abarcará no solamente temas de preproducción, de rodaje y de postproducción, distribución, sino también un poco simplemente poder compartir el aprendizaje de los errores que ya cometimos. Es decir, mi intención principal con todos estos episodios será poder ofrecer a YouTube o al canal o al mundo etéreo del contenido las cosas que yo busqué y que no encontré. Es decir, yo hubiese querido encontrar un video donde alguien que ya hubiese rodado un corto me hablase claro. Es decir, me hubiese dicho, marico, si no tienes plata no puedes rodar un corto de media hora con 4 historias de distintos personajes. Simplemente no tiene sentido, es una zancadilla que te estás haciendo a tu propio éxito o a tu propio meta. Episodio 1, cómo rodar un corto sin dinero, con muchas ganas y cómo aprender de los errores. Episodio 2, los básicos de la fotografía analógica o la fotografía digital. La fotografía analógica y la fotografía digital comparten los 3 mismos elementos básicos para poder embarcarse en una carrera o en el oficio de la fotografía. En principio, yo no soy una persona que juzgue el digital ni que juzgue ningún nuevo formato para creación o artístico. Entonces, en principio, lo que haré será comparaciones entre el analógico y el digital, porque la mayoría de las cosas, el digital emula de una forma digital lo que ocurría mecánicamente en el analógico. Es cierto que ambos tienen ciertos beneficios o no, pero creo que en principio la labor de un fotógrafo debería ser independiente al medio o al formato que escoja para su expresión. Es decir, si bien es cierto que el proceso cambia, ya que el analógico tiene una lentitud, por así decirlo, que no tiene el digital, pues incluso se puede llegar a ser un buen fotógrafo a través del digital y se puede ser un mal fotógrafo en el analógico. Entonces creo que en principio, además, esto será una serie de la fotografía, no será un solo capítulo, sino será básicos de la fotografía, luego podremos entrar en componer, en teoría del color, cómo trabajar los 3 elementos de la fotografía, es decir, en qué momento puedo optar por darle prioridad a la profundidad de campo o
a la velocidad de la obturación o a la sensibilidad, depende de qué estoy buscando y cómo se relaciona toda la fotografía con la narrativa, es decir, cómo la fotografía no debe ser bueno, por lo menos para mí, cómo la fotografía debe tener una intención narrativa de contar una historia en un solo fotograma. Entonces, como digo, esto será una serie de varios episodios. Creo quizás que es el que más experiencia tengo, pero es uno de los más bonitos, sin dudas, que creo que disfrutaré en preparar y en general poder hablar de la fotografía, aprender en el proceso y compartir lo bello que es el arte. Episodio número 3. Teniendo en cuenta de que desde a finales del año pasado y en este año se está teniendo una nueva apertura para con los psicodélicos, especialmente en un espacio clínico psicológico casi sobre la salud mental, es decir, cómo usar los psicodélicos para tratar la adicción, para tratar la depresión, la ansiedad o muchos otros trastornos que se pueden vivir en este momento, no solamente por el tema del COVID, sino por en general el ritmo y el esquema que teníamos como sociedad moderna. Creo que me gustaría compartir a nivel educativo y a nivel simplemente de información, sin hacer apología ni queriendo motivar el uso de las drogas, cómo extraer DMT de la raíz de la Mimosa hostilis. La Mimosa hostilis es aquella planta que uno tocaba cuando era chiquito y se cerraba, me recuerdo que mi mamá me decía que se iba a dormir, y de esa raíz, bien, no sé a ciencia cierta si es la misma raíz que se usa para el tema de la ayahuasca, es posible. Lo que pasa es que en ese caso es un brebaje que se prepara con un inhibidor MOA, creo que es el que permite simplemente que el DMT tenga el efecto en el cuerpo, porque el DMT es una cuestión no solamente que la encontramos en las plantas, sino que también tenemos producción endógena. ¡Endógena! Quiero decir que nuestros pulmones y creo que el hígado o los riñones producen DMT, o sea que ya nosotros tenemos DMT en el cuerpo. Es el psicodélico más potente que existe, 5-meo-DMT, o sea, 5-meo creo que es dimetiltriptamina. Y también quizás podemos hablar un poco no solamente cómo extraer DMT, sino conversar sobre las trufas, los hongos y en general abordar el tema psicodélico desde un punto de vista lo más educativo y objetivo posible. ¿Cómo escribir una novela? En mi caso, yo estoy ahora en este momento terminando de organizar la campaña publicitaria de una novela que escribí que se llama El Interminable Ahora. Es una novela biográfica que escribí luego de haberme embarcado en vivirla. Es decir, primero viví y luego escribí al respecto. Está enmarcada dentro de lo que sería una novela de viaje. Sin embargo, creo que trasciende eso sin tampoco llegar a ser un libro de filosofía. De hecho, ese es el tagline. El interminable ahora, esto no es un libro de filosofía. Entonces, es una novela mediante la cual, a través de los distintos viajes, a través de recorrer carreteras secundarias, a través de estar en el camino, a través de levantarse y presentarse, a través de celebrar la borrachera, a través de celebrar la libertad y ese espíritu que quizás me inspiró a mí en el camino de Jack Kerouac, pues yo quiero compartir cómo ha sido mi proceso para escribir una novela, en qué consiste escribir una novela biográfica, qué elementos debe tener una novela de viaje y cómo se separa o cómo se debería separar una novela biográfica de la ficción. El tema de la ficción ya lo estaré manejando en otro capítulo, especialmente cuando hable de cómo escribir un guión cinematográfico. ¿Cómo perseguir un sueño? Entonces, en este caso, creo que el tema es cómo perseguir un sueño. Me parece que es importante hablar sobre las cosas, por lo menos que yo he aprendido en el proceso de perseguir mis sueños, perseguir mis oficios o llevar a cabo mis ideas. Y es un poco hablar sobre la constancia, sobre la dedicación, sobre por qué la inspiración no es lo único que necesita, sobre cómo abordar el perseguir un sueño de una forma responsable, de una forma casi de producción o de emprendedores. Es decir, el hecho de que nosotros quizás estemos buscando bien ser ilustradores, bien ser escritores, bien ser un director, ser actor, bailarín, escultor, lo que sea, que son dentro de lo que cabe, están dentro del reino de las artes, que suelen ser un poco más difíciles a nivel palpable de visualizar el sueño. Yo quiero intentar compartir cómo lograr transformar eso artístico en algo más pragmático que tenga resultados reales, es decir, cómo plantearnos baby steps, cómo establecer un proceso de entrega, cómo obligarnos a nosotros mismos a tener un deadline o quizás cómo tener una responsabilidad para con nuestro proyecto que vaya por encima de lo que podemos sentir o no en un momento dado. Entonces, la principal idea de este episodio es casi darle un poco más de
de fondo a la idea de como dice un colega mío, Donaldo Barros, la persecución responsable de los sueños. Vale, teniendo en cuenta de que en este 2021 finalmente, aparentemente, muchos países ya y muchos estados de Estados Unidos se están finalmente embarcando en la legalización del cannabis, pues una de las cosas que yo sí quiero compartir otra vez a nivel educativo, sin hacer apología ni queriendo motivar a nadie que se embarque en el uso de las drogas, cómo hacer cana mantequilla o cana aceite. Entonces ese capítulo simplemente será del proceso por el cual ustedes pueden comprar cierta cantidad de cannabis, llevarla a través de un proceso relativamente sencillo y relativamente fácil a mantequilla o aceite de oliva para ensaladas o lo que sea. La intención es que cualquier persona que tenga alguna condición psicológica que se ayude con la hierba, como puede ser la ansiedad o, por ejemplo, el insomnio. También como personas que pueden tener ciertas condiciones físicas, como puede ser la fibromialgia o el Parkinson o ciertas epilepsias. Creo que puede y que además tiene alguna clase de prejuicio bien generacional o real para con el fumar cannabis, pues puedo proveer una forma bastante eficaz y donde ya lo he realizado varias veces de extraer el THC o el CBD de la sustancia y llevarla a una forma comestible para que sea más sencillo atreverse a esto desde una perspectiva medicinal. Entonces la idea es que personas como quizás lo puede ser personas mayores como de 75 años o en adelante, o personas que quizás son más jóvenes pero que tienen alguna clase de prejuicio para con el fumar en sí, pues pueda abordar el tema del cannabis desde un punto de vista terapéutico y medicinal sin tener que fumarlo. Hechos versus opiniones. Entonces, habiendo seguido las noticias y toda la actualidad desde el año pasado, desde el COVID, porque es cierto que desde que el COVID irrumpió en nuestras vidas, yo me dediqué completamente a la información y a la actualidad, quizás porque me parece uno de los eventos más importantes o más grandes en lo que yo por lo menos he podido tomar parte, a pesar de que no sea un evento agradable. He podido comprobar que poco a poco la sociedad y las comunidades quizás se están manejando y quizás como consecuencia de, más no porque sea el de origen de, como sectas. Es decir, me parece que la sociedad se está dividiendo en grupos y me parece que cada vez son grupos que intentan dialogar menos o tolerarse menos. Entonces, como creo que eso no es provechoso ni beneficioso ni a la larga ni en el corto plazo para nadie, ni para el individuo, ni para la comunidad, ni para el total, me embarco en este episodio en el que analizamos un poco qué son hechos y qué son opiniones, porque creo que no solamente existe una separación o un corte o en la comunicación entre los grupos que tienen ideas, digamos, antagónicas, pero también creo que se está perdiendo el cómo identificar qué es algo real, una verdad objetiva, palpable, verificable, y qué es una opinión. No quiero entrar en tema ahora, pero simplemente puedo decir que los hechos son cuestiones que se pueden verificar en cualquier otro lado del mundo por cualquier otra persona, bien tenga una relación con nosotros o no, y opiniones, en principio, suele ser una visión subjetiva que puede tener un individuo dado respecto de un punto específico. Entonces, en virtud de cómo se comunican las personas en Twitter, en Facebook y la constante disputa que hay, creo que normalmente muchas de las cuestiones o de los problemas o los inconvenientes que tenemos en la comunicación actual es que no logramos separar hechos de opiniones, sino que existen allí como en una amalgama absurda que no es provechosa para nadie. Entonces, distinguir, analizar qué es un hecho, qué es una opinión e intentar separar los mismos en ese episodio. En perfecta sintonía con el episodio anterior, tenemos un episodio que se llama La Era de la Posverdad. Esto es una cosa que no son en principio nuevas, son ideas o tesis que ya se han planteado. Yo simplemente estaré aquí intentando contribuir un poco con liberar la ostentosidad que pueden tener ciertos académicos al momento de hablar un tema e intentar traer ciertas ideas que están en ese mundo académico en el mundo cotidiano, ¿no? Hablarlo de una forma normal, explicar las cosas de una forma bastante sencilla, incluso como si fuesen para mí, ¿no? Un hombre simple, y lograr contribuir con que ciertas ideas se fomenten y se abra un debate, ¿no? Básicamente, donde podamos debatir, conversar qué es la verdad,
¿Qué significa que estemos en una era de la posverdad? ¿Qué significa que la verdad no sea relevante? ¿Cuáles son las consecuencias de que no existen realidades o verdades palpables, por lo menos en el día a día? Y en general, ¿cómo podemos contribuir a que la verdad tenga la relevancia que en algún momento lo tuvo? ¿Cómo escribir un guión? Entonces, teniendo en cuenta, yo he escrito alrededor de 7 tratamientos, 2 largos y alrededor de 5 cortos. Entonces, una de las cosas que yo siempre digo cuando me lo preguntan es que entre todas las cosas que yo hago, considero que la que sí soy, al menos de forma innata, natural, es escritor. Entonces, de hecho, en el proceso que me trajo de la Facultad de Derecho a Madrid para estudiar cine fue que durante el cuarto o quinto año de la carrera me escribí un guión de un largo que se llama Peter Pan, cuya trama sigue la historia de un caraqueño que no logra encontrarse a sí mismo ni tener una conexión real con sus alrededores y piensa como en el suicidio como la única forma de encontrar la libertad realmente. Es como la última protesta sería en esa historia suicidarse. Entonces, habiéndome embarcado en ese proceso que luego llevó a una productora, que luego me llevó a un director venezolano, que finalmente concluyó en Madrid estudiando cine, estudiando dirección de fotografía, estudiando dirección. Creo que tengo no la receta, no ninguna forma, ni ningún secreto, sino simplemente creo que puedo desglosar cómo embarcarse en escribir un guión, cómo desarrollar una idea, qué cosas suele tener la trama o qué elementos suelen requerirse para que una trama funcione, cómo trabajar los personajes, el arco narrativo y en la teoría del tercer acto, de los 3 actos de Aristóteles. Y en general creo que simplemente puedo contribuir a que alguien que quiere escribir un guión y no tiene ni puta idea de cómo escribir un guión pueda lograrlo, así como alguien que ya sabe escribir guiones pueda conversar conmigo y en una clase de retroalimentación activa de ideas. Proceso creativo y procrastinar. Entonces, en este episodio quiero hablar un poco a través de la película de Jim Jarmusch que se llama Paterson, que creo que es una película que hasta cierto punto elabora un pequeño ensayo sobre el proceso creativo de un poeta en Estados Unidos y cómo a través de lo que se propone en esa película podemos nosotros aprender de qué es el proceso creativo, cómo embarcarse en un proceso creativo, cómo no dejar que en el proceso creativo se pierda esa gasolina para concretar las cosas, ya que veo que es algo que pasa mucho, personas que se embarcan en algo y lo dejan a la mitad, quién sabe si es porque de repente le entraron las dudas que a todos nos entra, de repente les entró la desidia que a todos nos llega, la falta de inspiración o lo que sea. Entonces creo que a través de el proceso creativo, a través de Paterson, podemos abordar, en definitiva, cómo abordar el proceso creativo y cómo lograr concretar las cosas y la relación muy íntima que tiene el procrastinar con las ideas o con el lograr cumplir nuestras metas, porque si bien es cierto que procrastinar en principio significa perder el tiempo para no hacer nada, creo que, por lo menos en mi caso, la acción en sí de perder el tiempo tiene ciertos beneficios en el momento creativo. Es decir, a veces me da la sensación de que procrastinar es simplemente permitirle al subconsciente maquinar las cosas para que no puedan lanzar ideas interesantes. Eso es por lo menos lo que a mí me pasa. A veces cuando estoy trancado, no logro darle la vuelta o ver cómo hacer para puntualmente atacar algo que tenga pendiente, pues dejarlo a veces con el tiempo, sabiendo que está allí para luego volver, suele funcionar bastante bien. Entonces me parece que es una forma interesante de darle la vuelta a algo que en principio parece perjudicial o no provechoso. Y por último, para cerrar este programa, quizás se me ocurran otros en el proceso, pero hay una cosa puntual que yo quería que fuese el último episodio, y el último episodio se llama Que se joda la inspiración. ¿Y qué quiero decir por esto? Yo siento completamente, sin ninguna duda, además, que en general, en términos generales y no específicos, la inspiración está totalmente sobrevaluada. Nos han vendido una idea romántica de lo que significa estar inspirado y cómo la inspiración nos permite alcanzar proyectos o cómo nos permite crear nuevas cosas o cómo permite lograr las metas. La inspiración en principio no te va a ayudar para lograr nada. Nada creativo, nada pragmático, nada de emprendedor, nada de negocio, nada. La inspiración es simplemente, por lo menos para mí, un momento puntual de reconocimiento de una idea a través de la existencia de uno mismo, ¿no? Entonces,
Creo que la inspiración es un momento en el que te sientes abrumado por como esta clase de conexión mística con el todo y con la trascendentalidad del tiempo. Sin embargo, la inspiración, si se pretende usar como gasolina, no vas a llegar a ningún lado, porque la inspiración en principio no es más que una mecha, o si acaso el chispazo que enciende la mecha. Normalmente una vez que te sientes inspirado, te embarcas en un proceso creativo que no suele durar más, por lo menos de mí, de unas 2 horas. Luego, al día siguiente, ya no estás inspirado, ya la idea no se siente tan grandiosa como se sentía el día anterior. Sin embargo, tienes que terminarla. Tienes que levantarte, tomarte el café, cepillarte los dientes, ponerte a escribir, ponerte a tallar, ponerte a desarrollar un personaje, a ilustrar, a correr, a comprar, a desarrollar un plan de negocio, etc. Entonces, la inspiración, básicamente, que se joda la inspiración y celebremos la responsabilidad, el carácter, la constancia y la accountability, o el ser responsables para con nosotros mismos y aprender a lograr algo a pesar de las circunstancias puntuales del día a día. Entonces, para cerrar Random I Am, estamos con Folk Inspiration. Bueno, terminamos. Aquí está más o menos la dibujada a grosso modo la primera temporada, en qué consiste el programa, cuál va a ser el formato, qué ideas va a trabajar, bien ensayos, conocimientos u opiniones, o simplemente a veces divertirse un poco, como puede ser el tema del Canabotter. Pero creo, he logrado quizás no solamente no hablar como un narrador de YouTube, creo también poder intentado ser sincero a quien soy, a lo que pretendo. Creo que se ha logrado concluir en qué consiste en este espacio y en qué consistirá este espacio. También he invitado a todos a que puedan formar parte de él para debatir y que se sientan en total confianza para hablar conmigo directamente, ya que estaré respondiendo a cualquier comentario que pueda. Y sobre todo, quizás esperando contribuir con que alguien pueda despejar un poco la mente, luchar contra la fatiga pandémica y embarcarse en un proyecto que les llene de vida. Entonces, gracias de nuevo por estar aquí. Espero que le estén bien considerando las circunstancias. Espero que logren encontrar no solamente el amor, el afecto y el cariño, sino la fortaleza para aguantar lo que venga, porque me parece que esto no va a durar hasta este año, sino que durará más, porque ni siquiera nos hemos adentrado todavía en la crisis económica. Y entonces creo en general que no se dejen llevar por esa idea de que la vacuna va a acabar con todo y que estaremos todos vacunados para otoño, porque ya sabemos que en general podemos decir que los estados han demostrado por excelencia ser un fracaso absoluto. Entonces no se dejen llevar por la falsa esperanza. Prepárense para lo peor, esperen lo mejor. Gracias de nuevo por estar aquí. Mi nombre es Andrés San Juan y me despido desde el primer capítulo de Random I Am. Váyalo.